Empezamos. Hoy tenemos el segundo supuesto práctico del Ayuntamiento de Valdemoro, C1 Libre 2025, con el título de obra concesionada de edad avanzada. ¿Vale? ¿Lista? ¿Listo? Porque paso ya al texto del supuesto práctico, abrumador. Hoy traigo taza nueva, me traigo a BB8 y con ello empezamos. Este es el texto del supuesto práctico. La empresa Palentina de Construcciones Civiles S.L., con sede social en Palencia, ha resultado adjudicataria de un contrato de concesión de obras para la construcción y explotación de una residencia de tercera edad en el municipio de Aínsa, provincia de Huesca. Si no habéis estado en Aínsa, muy recomendable. El valor estimado del contrato es de 5.538.630 euros, que se adjudicó el día 10 de marzo de 2024 y remitió la notificación correspondiente el día 13 de marzo del 2024, pasando a formalizarse el 4 de abril de 2024. Mientras vamos leyendo el supuesto práctico, hemos detectado ciertas cositas que nos pueden haber llamado la atención y por donde podemos prever que puede ir el supuesto práctico, aunque luego veremos que va por otras vías. Tenemos una empresa, una SL, ahí trabajamos un poquito el 14.2 de la 39, que está en Palencia, que es adjudicataria de un contrato de concesión de obras, automáticamente ley de contratos, construcción y explotación para una residencia de la tercera edad, perfecto, en el municipio de Aínsa, provincia de Huesca. Valor estimado, 5.538.630 euros. Primera pregunta, ¿eso está o no está sujeto a regulación armonizada? Actualmente. Eso en tu cabeza. Esto, oye, ¿sí o no? Cuidado. Sí, lo está. Por lo menos nosotros dejamos apuntar eso. Lo está por 630 euros, ¿vale? Porque es 5.538.000, exacto. Se adjudica el 10 de marzo de 2024. Esa adjudicación que hablamos en su momento como adjudicación definitiva, pero ahora que ya no se llama así. Se adjudica el día 10 de marzo. Se remite la notificación a la empresa adjudicataria el 13 de marzo del 2024. Está en plazo para que la empresa adjudicataria, en el plazo de 10 días hábiles, presente toda la documentación, la garantía definitiva y todo lo que le haya pedido el órgano de contratación para pasar a formalizarse el día 4 de abril del 2024. Bien, genial, estupendo, ya tenemos algo. Hacemos un resumen. Palentina de Construcciones Civiles S.L., contrato de concesión de obras, construcción y explotación de una residencia de la tercera edad en Aínsa. Valor estimado 5.538.630, una adjudicación el 10 de marzo del 2024, una remisión de la notificación para que presente toda la documentación el día 13 de marzo del 2024 y una formalización el 4 de abril del 2024. Oye, pues se nos queda bastante bien el supuesto práctico o la idea del supuesto práctico que llevamos en la cabeza. Ahora yo te voy a sacar de aquí, te voy a sacar del tiesto, te voy a dejar las raíces al aire durante 3 o 4 días para que flipes con el frío que vas a pasar en este supuesto práctico. ¿Vale? Ahora, Valdemordor completamente. Pregunta 1. Y quiero las 10 preguntas que tenemos hoy que vayáis tranquilos, analizando, leyendo. No tenemos prisa. No aquí en casa, no mucha, pero en el examen los nervios te van a jugar malas pasadas y este es un supuesto práctico de ¿tienes prisa? Ve despacio, porque si no, no aciertas ni una, ¿vale? Dejamos aquí el texto del supuesto práctico. Primera pregunta. En base al artículo 14 de la Ley de Contrato del Sector Público, el contrato de concesión de obras tacatá. El contrato tiene por objeto la realización por aquel a quien se concede de alguna de las prestaciones que incluye el contrato de obras, excluidas la de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste bien únicamente en el derecho a explotar la obra o a percibir un precio. Esa la A. La B es el contrato que tiene por objeto la realización por aquel a quien se concede alguna de las prestaciones que incluye el contrato de ejecución de obras, incluidas la de restauración y reparación de construcciones existentes, y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste bien únicamente en derecho a explotar una obra o a percibir un precio. La C
El contrato que tiene por objeto la realización por aquel y en que se concede alguna de las prestaciones que incluye el contrato de obras, incluida la restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste o bien únicamente el derecho a explotar la obra o el de percibir un precio. ¿Vale? Toma ya. Cuidado. ¿Por qué? Prisas, velocidad, lectura rápida. Nos saltamos el mini detalle. Y ahí, tocotó. La primera, la A, dice, es el contrato que tiene por objeto la realización de aquel por el que se concede algunas prestaciones del contrato de obras. Genial. Excluidas, cuidado, excluidas la restauración y reparación de la construcción existente. Excluida, malamente. No, si tú tienes una concesión de obras y tienes material, por dejar inmuebles, ya ahí, cuidado, hay que restaurarlo o repararlo para ponerlo en funcionamiento. Bien, la B es el contrato que tiene por objeto la realización por aquel en que se concede alguna de las prestaciones que incluye el contrato de ejecución de obras, incluidas la restauración y reparación, me gusta esta parte, y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste o bien únicamente en el derecho a explotar la obra o al de percibir un precio. Uy, guay, bien, suena bien, pero le falta un poco. Le falta un poco. Me voy a la C. Es el contrato que tiene por objeto la realización de obras en que se conceden algunas prestaciones, incluida la restauración y reparación, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos. O sea, cogemos un poquito de la A, cogemos un poquito de la B y formamos la respuesta C, que es la correcta. ¿Y dónde nos vamos? Pues tal como me indica el texto de la pregunta, si esto cambia, me voy aquí y me dice contrato de concesión de obras. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización del concesionario de algunas de las prestaciones del contrato anterior, que es el contrato de obras, ¿vale? Incluidas las de restauración y reparación de las construcciones existentes, así como conservación y mantenimiento de elementos construidos, y la contraprestación a favor o únicamente viene el derecho a explotar la obra o viene el derecho acompañado del de percibir un precio, ¿vale? La B, más que incorrecta, es incompleta, muy bien Miguel Ángel, pero la que lo reúne todo es la respuesta número C. Aún así te he dejado aquí más cositas del contrato de concesión de obras para cuando te toque repasarlo, lo tienes aquí un poco más. Te digo que el contrato, para que veas por dónde va a tirar el supuesto práctico prácticamente entero, va a ir casi entre los artículos 247 a 283, que son los artículos que hacen referencia especial y trabajan realmente el contrato de concesión de obras, ¿vale? Yo te lo dejo ahí. Te lo dejo en el título del supuesto práctico para que más o menos te hicieses una idea, pero realmente vamos a trabajar esto. Esto que se trabaja muy poco en ciertas administraciones, pero estamos en un ayuntamiento. Y en un ayuntamiento te salen por donde quieran, ¿vale? Raquel, bienvenida. Pues volvemos. Y ya tenemos la primera pregunta. El contrato de concesión de obras, ¿vale? Algunas prestaciones que incluyen de obras, incluida restauración restauración y reparación, así como conservación y mantenimiento, y la contraprestación a favor de aquel que consiste únicamente el derecho a explotar la obra o el de percibir un precio. Perfecto. Esta la primera pregunta. Y este va a ser más o menos el nivel del supuesto práctico. En algunos momentos incluso mejora, ¿vale? Allá vamos. Segunda pregunta. Señala la respuesta correcta. ¿Qué nombre recibe la retribución por la utilización de las obras? Tú utilizas una obra. Más bien, vas a utilizar la concesión de la obra. Tienes que pagar. ¿Cómo le llamamos a eso que tienes que pagar? ¿Cómo le llamarías tú así sin mirarlo? Hay muchos sinónimos para prácticamente lo mismo, ¿verdad? Todo me vale. Tarifa, canon, tasa, peaje, impuesto revolucionario, lo que quieras. En una conversación normal, tú y yo diríamos cualquiera de ellas y nos entenderíamos perfectamente. Pero es que la ley de contratos matiza una palabra muy concreta, ¿vale? Entonces tenemos que elegir entre precio público, tarifa o tasa. ¿Con cuál te quedas? Me la juego.
Pues fíjate, parece una pregunta muy sencilla, pero a veces muy complicada, y también, ojo que si no nos hemos leído el artículo 267 principalmente, porque es el que habla de este tipo de cosas, en la concesión de obra nos encontramos que el concesionario tendrá derecho a percibir de usuarios o de la administración una retribución por la utilización de las obras previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y de conformidad con lo establecido en este artículo, que se denominará tarifa. Tarifa. Y que tendrá la naturaleza de prestación patrimonial de carácter público no tributario. Toma ya. ¿Vale? Casi. Las tarifas serán fijadas por el órgano de contratación y las tarifas tendrán carácter de máximas. Cuidado con este tipo de cosas porque también es otra pregunta. ¿Quién fija las tarifas? El órgano de contratación. ¿Cómo se entienden esas tarifas? Como máximas. O sea, es el máximo que puede poner la empresa concesionaria para cobrar esa utilización de la obra. De ahí para abajo. ¿Vale? Y los concesionarios podrán aplicar tarifas inferiores. ¿Pueden ser objeto de revisión? Sí, por supuesto, artículos 103 a 105, ¿vale? Así que eso y el resto de cosas, pues te lo dejo aquí preparado. Entonces, pregunta número 2, ¿vale? Tarifa. Podéis pensar en iros a hacer windsurf, kitesurf o cualquier cosa con viento que se llama tarifa. ¿Vale? Nombre que recibe la retribución por utilización de las obras, tarifa. Ni para nada, Pedro, para nada. En el caso práctico es para construir la residencia, más bien es el uso de la misma. El uso que va a hacer una persona externa de esa concesión que le da la administración a la empresa Palentina de Construcciones Civiles SL, cuando la empresa Palentina de Construcciones Civiles SL decía cobrarte a ti por el uso de la residencia que está haciendo, te está cobrando una tarifa. ¿Vale? Pregunta número 3. Fíjate dónde he tenido que poner el texto de la pregunta. El órgano al que corresponda la administración concedente debe acordar la realización de un estudio de viabilidad de las mismas. Y la pregunta 3 es esto. Por si tenías prisa, por si te querías ir a casa. Tienes una A, tienes una B, tienes una C de todo lo anterior es correcto. ¿Vale? Agüita fresca. Pero aún así, tranquilidad. Fíjate, las dos primeras líneas de cada una. Dice exactamente lo mismo. Vamos a ver el texto de la pregunta. El órgano al que corresponda de la administración concedente debe acordar la realización de un estudio de viabilidad. Bien, estudio de viabilidad. Y las dos primeras líneas dice, con carácter previo a la decisión de construir y explotar el régimen de concesión unas obras y deberá contener al menos los datos, análisis, informes o estudios que procedan sobre los puntos siguientes. Los dos dice lo mismo. Y ahora nos da puntos, ¿vale? Dice, a ver, primer punto, de la A, finalidad y justificación de las obras, así como la definición de sus características esenciales. Punto y coma, con lo cual eso sería otro, ¿vale? Otro punto del estudio de viabilidad. Previsiones sobre la demanda y uso. Si bajamos a la B, no te voy a aburrir mucho. Si bajamos a la B, vemos justificación de las ventajas cuantitativas y cualitativas que se aconseja la utilización de concesión de obras frente a otros tipos contractuales con indicación de los niveles de calidad que resultan necesarios para cumplir la infraestructura administrativa necesaria. Bla, 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 millones de cosas hasta que llegamos a un punto y coma. Y eso sería otro, la valoración de los datos, informes, O sea, no puedes. ¿Qué te suena a ti, Nalu? Completamente un poco a eso. Dices, hostias, aquí tengo dos opciones. La tercera inviable. La primera de todas, que es la inviable, vamos a la última, es me lo sé todo. Sé lo que entra perfectamente en un estudio de viabilidad. Me sé todas las condiciones, apartado por apartado. Y yo voy chequeando, claca, 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 me coincide, no me coincide, me coincide. Bien. Número 2. Voy tan apretado de prisa y tan nervioso que no tengo ni idea de lo que estoy leyendo, veo esto y digo, me mareo, me caigo de espaldas. Deja blanco. Si no lo ves claro, deja blanco, sigue. Opción 3. Mira, yo aquí he venido a jugar, ¿vale? Sale así,
a jugar del público al escenario y dices, escucha, tanto texto por necesidad tiene que ser correcto. Entonces, ¿yo qué te voy a hacer? Básicamente te voy a dar la solución para que veas de dónde viene. Y yo me he ido punto por punto tranquilamente. Digo, estudio de viabilidad, artículo 247. Con carácter previo a la decisión de construir y explotar una concesión de obras, el órgano al que corresponda a la administración concedente acordará la realización de un estudio de viabilidad. Genial, que es hasta donde llegábamos nosotros. Oye, antes de construir y explotar una concesión de obras hace falta un estudio de viabilidad. Genial. Pero no te esperas una pregunta de qué narices hay dentro del estudio de viabilidad. El estudio de viabilidad deberá contener al menos datos, análisis, informes, estudios que procedan según los puntos siguientes. ¿Cómo te lo he sacado? Básicamente te he puesto dos coloritos, un verde más profundo y un verde más claro, porque el verde profundo está en la respuesta A y el verde claro está en la respuesta B. Entonces está todo en las dos respuestas. O sea, aquí en la A hay una parte de todos los puntos que requiere el estudio de viabilidad y en la B están los otros puntos que requiere el estudio de viabilidad. Entonces te lo he puesto así, o sea, toma, flipas. Finalidad y justificación de las obras, así como su definición, justificación de estas ventajas cuantitativas y cualitativas, previsiones sobre la demanda de uso de incidencia económica y social, valoración de los datos e informes, estudio de impacto ambiental, justificación de solución, riesgos operativos, coste de la inversión, estudio de seguridad y salud, valor actual neto de todas las inversiones, costes e ingresos del concesionario y la existencia de una posible ayuda del Estado, compatibilidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Todo eso es lo que está dentro de un estudio de viabilidad. Y ahí te lo dejo para leer. Pero la solución es la B. Oye, ¿el órgano que corresponde a la administración concedente debe acordar la realización de un estudio de viabilidad de las mismas? Sí. Y vas cogiendo una arriba, una abajo, una arriba, una abajo, una arriba, una abajo. Haces el tejido o la telaraña y te sale entero lo que es un estudio de viabilidad. Ángel, ¿qué ha pasado? Beso enorme, Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias. Tremenda la pregunta esta, ¿eh? Lo sé porque vivo allí. Madre mía, Nieves. Mucha suerte. Blanco forever o arriesga a muerte, ¿vale? Yo siempre te voy a aconsejar el blanco, pero si ya vas loco perdido, tírale a lo más lógico. Bueno, no preguntan así, ¿vale, Clementina? Pero nunca sabemos lo que puede pasar. Por eso hay que estar un poco preparados para todo, ¿vale? Un poco preparados. Pregunta número 4. Mira que me ha hecho gracia la canción I'm into you. En caso de que las obras sean definidas en todas sus características por la administración concedente, cuidado, toda la obra, toda la concesión de obra es definida por la administración que va a darla. Entonces, ¿qué? Fíjate, entonces, ¿qué? A. Lectura tranquila. Se procederá a la redacción, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto con el reconocimiento de utilidad pública de la obra o los efectos previstos en el reglamento de valoraciones de la ley del suelo. B. Se procederá a la redacción, supervisión... Uy, esto suena igual. C. Se procederá a la redacción, supervisión y aprobación del replanteo correspondiente... Vaya, si las tres empiezan igual. ¿Dónde encuentro la diferencia? Voy a ir, vale. Proyecto, acuerdo, dispuesto, correspondientes artículos, ley de reconocimiento de utilidad pública de la obra a los efectos previstos en A. Vale, la A me dice reglamento de ley de suelo, la B me dice efectos previstos en la legislación de expropiación forzosa y la C me dice ley sobre régimen de suelo y ordenación urbana. Ostras, si toda la obra ha sido definida por la administración pública, ¿vale?, el proyecto de obras y el replanteo del mismo, entonces, ¿hacia qué normativa más o menos me puedo acoger o te puede sonar más? ¿Ley de suelo, ley de expropiación forzosa, ¿vale?, o régimen de suelo y ordenación urbana? Claro. Si no lo has leído, si no te suena, sigue en blanco, ¿vale?
Sigue muy, muy en blanco. La más completa sin tener ni idea. Pues ahí está. Que fíjate. Artículo 149. Proyecto de obras y replanteo de este. En el supuesto de que las obras sean definidas en todas sus características por la administración concedente, como es el caso, todas sus características por la administración concedente, se procederá a la redacción, supervisión y replanteo del correspondiente proyecto de acuerdo con lo dispuesto en lo correspondiente en este artículo de esta ley y el reconocimiento de utilidad pública de la obra, los efectos previstos en la ley de expropiación forzosa. Toma ya, reconocimiento de utilidad pública y expropiación forzosa. ¿Por qué? Podemos pensarlo de alguna manera así un poco bestia. Si esto nos suena, oye, es que si tienen que construir una carretera por una zona que es importante de pasar y hay que hacer una concesión para la construcción de esa carretera, o si tenemos que construir aquí el asilo y el terreno es justo el que nos hace falta porque se encuentra en medio de estas poblaciones y demás, al final, ¿qué va a hacer la administración si es ella la que monta todo el proyecto? Oye, me hacen falta esas tierras. ¿Qué hace la administración cuando dice que le hacen falta esas tierras para construir algo? Ahí está. Te expropia. Expropiese. ¿Vale? Claro, esto es muy fácil verlo aquí en casa, pero ya os digo yo que cuando estás en el examen te suena a chino completamente. Entonces pasamos de la ley de suelo, pasamos de la ley sobre el régimen de suelo y ordenación urbana y nos quedamos, porque la ley de contratos así me lo dice, en la legislación de expropiación forzosa. ¿Vale? Por eso os he dicho que este supuesto práctico es un supuesto práctico que quiero que veáis. No quiero que os matéis por este supuesto práctico y por acertar 3 preguntas de 10 en este supuesto práctico. Esta es una cosa que quiero que veáis porque existen este tipo de supuestos prácticos. Y a veces, como nuestra compi que vive allí en el mismo pueblo, se lo encuentra. ¿Vale? Y si quiere trabajar para ese ayuntamiento, nosotros tenemos que ser previsores también. ¿Cómo es el tribunal o la comisión permanente a la que me voy a enfrentar? Es muy de textos largos, enormes, incomprensibles. Perfecto, me preparo para eso. Es muy de jugar siempre al no, a la incorrecta y a la confusión. Me preparo para eso. Es muy directo a palabras muy clave de las leyes. Podrá, deberá, todo este tipo de cositas. ¿Vale? Me preparo para eso. Tenemos que echar un ojo. ¿Cuál es el equipo rival que tenemos enfrente? Por eso diferenciamos mucho a la Administración General del Estado, que le gustan mucho las palabras clave y en el desarrollo una concesión muy buena. Tenemos comunidades autónomas que juegan un poco a la mitad, palabras clave, desarrollo más o menos y alguna trampa de este tipo. Y tenemos ayuntamientos que les gusta la parrafada. La parrafada larguísima en las respuestas. Y tú tienes que entrenar esa lectura tranquila para encontrar el error. ¿Contra quién te enfrentas? ¿Vale? Y que sepas que este tipo de supuesto práctico existen y en algún momento te lo puedes tropezar. ¿Vale? Pregunta número 5. Y ahora paramos un momento. ¿Vale? Sería la respuesta incorrecta. ¿Vale? Marcamos incorrecta en el examen. Le hacemos una bolita. Por si acaso, que no se nos olvide que buscamos la incorrecta. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos de concesión de obras deberán hacer referencia al menos a los siguientes aspectos. ¿Vale? Buscamos una incorrecta y dentro de un pliego de concesión de obras. Primero, vamos con tranquilidad. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos de concesión de obras deben hacer referencia al sistema de retribución del concesionario en el que se incluirán las opciones posibles sobre las que se deberá versar la oferta, así como, en su caso, las fórmulas de actualización de los costes durante la explotación de la obra con referencia obligada a su repercusión en las correspondientes tarifas en función del objeto de concesión. No suena mal del todo. Luego, el umbral máximo de beneficios derivados de la explotación de la zona comercial por debajo del cual no podrán incidirse los elementos económicos de la concesión, quedando al mismo a riesgo del concesionario. O la C, el régimen de penalidades y supuestos que puedan dar lugar al secuestro o intervención de la concesión. Vuelve a mirar, ¿qué buscamos? ¿Correcto o incorrecto? ¿Vale?
buscamos la incorrecta. La primera me parece bastante correcta, porque me dice que los pliegos de cláusulas administrativas particulares deben hacer referencia al sistema de retribución del concesionario, incluir opciones posibles para la oferta, fórmulas de actuación, etc. Bien. La B me dice el umbral máximo de beneficios. Cuidado. ¿Qué significa esto? Que te ponen un techo de beneficios. No puedes sacar más beneficios de esto. Nos cargamos ahí un poco el sistema de la ganancia capital, ¿vale? Porque me da ya un tope de techo. No puede ganar más de esta cantidad. Suena un poco raro. Y luego el régimen de penalidades, supuesto en que puedan dar un secuestro o intervención, sí, eso siempre. Penalidades y el secuestro o intervención de la concesión es cuando la administración ya dice, oye, que no estás cumpliendo con las necesidades mínimas, te la secuestro y continúo yo o te la intervengo, es otra cosa. Perfecto. Cuidado. Vale. Entonces, ojo. Y vamos allá. Vamos al 250, pliego de cláusulas administrativas particulares de los contratos de concesión de obras. Deberá hacer referencia al menos a millones de cosas los pliegos. Ya lo sabéis, definición del objeto del contrato, requisitos de capacidad, solvencia financiera, económica, técnica y profesional. Preverán también la posibilidad de la cesión del contrato, las cesiones, lo que tienen que llevar las proposiciones, la relación con los promotores de la futura sociedad concesionaria, plan de realización de las obras, plazo de duración de la concesión, plan económico financiero, casos de financiación mixta, compromiso de una sociedad concesionaria. Y luego ya, fijaros que pasamos A, B, C, D, el D que tiene varios puntos internos, y vamos a la E. Sistema de retribuciones del concesionario, el que se incluirá las opciones posibles sobre el que deberá versar la oferta, así como en su caso las fórmulas de autorización de coste durante la explotación de la obra, con referencia obligada a su repercusión en las correspondientes tarifas en función del objeto de la concesión. Bien. El umbral mínimo de beneficios. Tú como mínimo vas a sacar 200 euros. De ahí para arriba, lo que consigas. Pero mínimo, esto es el umbral mínimo de beneficios derivado de la explotación de la zona comercial, por debajo del cual no podrá incidirse elementos económicos de la concesión, quedando el mismo a riesgo del concesionario. Vale, con el riesgo ventura de que puede ser que pierda dinero, pero más o menos te da un umbral mínimo de beneficios. ¿Vale? Y seguimos bajando: cuantía y forma de garantías, características especiales, plazo de la elaboración del proyecto, derechos y obligaciones específicas de las partes durante la ejecución de la concesión de obras, régimen de penalidades y supuestos de secuestro de concesión, lugar, fecha y plazo para la presentación de las ofertas, distribución de la administración y ya. ¿Vale? Entonces, vuelven a jugar con ese detalle. La incorrecta es el nivel mínimo que vamos a obtener siendo los concesionarios, siendo la empresa concesionaria, de ganancia, no el máximo. No nos topan por arriba, nos topan por abajo. Entonces, la incorrecta, nos quedamos con la 5B. ¿Vale? Perfecto. Ya, te estoy leyendo SRMS, es que no sé, realmente no sé cómo pronunciarte el nick. Vale, sí, hay unos ciertos tipos de contrato que están excluidos por el abono de tarifa. Perfecto, pero son distintos ese tipo de contrato del contrato de concesión de obra, que dentro de la concesión de obra como tal, la empresa concesionaria se lucra a través de las tarifas. Es un poquito distinto. Más que nada porque hay ciertas tarifas directas que son las que entran dentro del apartado 3 de ingresos, que no están relacionadas mucho con la ley de contratos, y ahí es donde se excluyen, pero no llega a ser lo mismo. Pero entiendo que te haya dado ese clic en la cabeza. Si quieres algún día te busco las diferencias, ¿vale? Sara, gracias, intentaré acordarme. Pues ponte Sara, corazón, no me vuelvas a mí loco. Bien, 5 preguntitas de 10. ¿Cómo va ese cuerpo? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué te parece el supuesto práctico, corazón? ¿Qué me dices? ¿Te puedo preguntar cómo llevas esas 5 preguntas? Difícil, ¿no? Dificilísimo, Marisa, dificilísimo. La 3 ni cuenta, Laura. Vale. ¿Para qué? Ahora te voy a preguntar yo a ti una cosa. Después de hacer este supuesto práctico, ¿para qué crees que te vale a ti este supuesto práctico? Y no me digas para tirarlo al mar, ni para ponerlo en el contenedor de reciclaje azul, ni nada por el estilo. ¿Para qué crees que te vale a ti el repaso de este supuesto práctico? A ver.
aparte de la idea que tienes en la cabeza, que es para cogerlo, mira, lo doblo así, una puntica aquí, una puntica allá, pongo aquí, me salen unas alas y lo lanzo por la ventana, ¿vale? Y será un avión maravilloso. Lo que realmente te vale este supuesto práctico es lo que te he dejado apuntado en la pregunta 1. Oye, de este artículo a este artículo estamos hablando de la concesión de obras. Genial. Ya sé que tengo un apartado aquí de la concesión de obras, voy a quedarme con las ideas claves de la concesión de obras. Está claro que no te puedes saber, o por lo menos no todo el mundo se va a saber lo que entra en un estudio de viabilidad, todos los puntos del estudio de viabilidad. Es muy difícil saberse todo lo que va a entrar en un pliego de cláusula administrativa de concesión de obras, pero sí que te puedes quedar con muchas cositas o muchas ideas de la concesión de obra dentro de esos artículos, ¿vale? Por lo menos nos vale para eso, para repasar este apartado de la ley de contratos, ¿vale? Bueno, seguimos. ¿Qué vamos por la mitad? Vamos a por la pregunta 6. Señalen la afirmación incorrecta. Vaya hombre, ya conocemos entonces ese tribunal. Texto largos, respuestas incorrectas. Texto largo, busca la falsa. Texto largo, intenta liarme. Busca la incorrecta. Según la ley de contratos. Ostras, esto es una pregunta, teoría pura y dura. Es busca la incorrecta. Apáñate. A. Las obras se ejecutarán a riesgo y ventura del concesionario, quien, además, asumirá el riesgo operacional de la concesión de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 239, salvo aquella parte de la obra que pudiera ser ejecutada por cuenta de la Administración, según lo previsto en el apartado 2 del 252, en cuyo caso regirá el régimen general previsto para el contrato de obras. Suena bien. Suena bien. B. En las obras financiadas parcialmente por la Administración concedente mediante abonos parciales al concesionario con base en las certificaciones mensuales de la obra ejecutada, la certificación final de la obra acompañará al documento de valoración y el acta de comprobación a que se refiere el apartado anterior. Bueno, lo del apartado anterior se lo podían haber guardado y podían habernos dicho de que viene el apartado anterior, que esto en los exámenes muchas veces te copia y pega, yo no lo entiendo del todo porque tú estás en un examen, ¿vale? Y tú no puedes saber lo del apartado anterior o lo que venía relacionado en el artículo anterior. Sí, te lo puedes saber, pero no está bonito dejarlo así en un examen. Cúrrate más. Tribunal, cúrrate más este tipo de cosas. Leo que lo estás poniendo y cuando dice el apartado anterior, haz la referencia buena al apartado anterior. Escribe realmente de qué va el apartado anterior. Pero no suena mal. Administración concedente, abonos parciales al concesionario a base de certificaciones mensuales de la obra ejecutada. La certificación de obra final acompañará documento de evaluación y acta de comprobación. Me gusta. No sé si es el 256.3, pero suena bien. C. Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación siempre podrá introducir modificaciones. ¿Siempre? ¿Sí o sí? Espera. Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación siempre podrá introducir modificaciones en el proyecto de acuerdo con lo establecido en la subsección 4, sección 3, capítulo 1, título 1 del libro segundo de esta ley. Vale. Que esos son los artículos 203 a 207. Sí. De la letra B del apartado 1, además de la letra B del apartado 1, 261. El plan económico financiero de la concesión deberá recoger en todo caso, mediante los oportunos ajustes, los efectos derivados del incremento y disminución de los costes. Ese siempre suena un poquito regulinchi, ¿vale? Siempre, porque sí, porque él quiere, el órgano de contratación no puede introducir modificaciones. Hay ciertas condiciones, sobre todo lo que tenemos 204, las que están incluidas dentro del pliego de cláusulas administrativas particulares, 205 las que no están incluidas y el 206 esa pequeña obligación hasta el 20%, etcétera. Pero no siempre, no como a él le dé la gana, no que entre ahí con la copia de las llaves y entre en tu casa así sin problemas, no siempre, cuando se den ciertas condiciones. Vale. Artículo 254, que es la primera respuesta, la A. Riesgo y ventura de la ejecución de obras. Las obras se ejecutarán a riesgo y ventura del concesionario, genial, quien además asumirá el riesgo operacional de la concesión de lo dispuesto en artículos 197 a 239, salvo que aquella parte de la obra pudiera ser ejecutada por la Administración, claro que ahí no asume el riesgo operacional. En cuyo caso se regirá el régimen general previsto para el contrato de obras, ¿vale? Si la concurrencia de fuerza mayor implicase mayores costes para el concesionario, ajustar un plan económico financiero, bla, bla, perfecto. Luego teníamos la modificación del proyecto, ¿vale? Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación, aquí solo podrá, ¿vale? Ahí estamos en el 255 que va a hacer referencia exacto, solo podrá
introducir modificaciones en el proyecto de acuerdo con lo establecido en todo este chorizo, que al final son los artículos 203 a 207 y además el 261 apartado 1 letra B. ¿Vale? Y el plan económico financiero de la concesión deberá recoger en todo caso los efectos derivados de incremento o disminución de los costes. Esto sí, solo podrá, no es siempre podrá, solo podrá cuando se den las condiciones establecidas de los artículos 203 a 207, que es la modificación de los contratos. Y luego, en la comprobación de las obras, tenemos que a la terminación de las obras y a efectos de seguimiento del correcto cumplimiento del contrato de concesionario se procederá al levantamiento del acta de comprobación por parte de la administración concedente. El levantamiento del contenido del acta de comprobación se ajustará a los pliegos. Genial. El acta de comprobación acompañará un documento de valoración de obra pública ejecutada, declaración de impacto ambiental expedido por el órgano de contratación y que se hará constar la inversión realizada. Genial. Las obras financiadas parcialmente por la administración concedente mediante abonos parciales al concesionario con base a certificaciones mensuales de la obra ejecutada. Y la certificación final acompañará un documento de valoración y una acta de comprobación que se refiere al apartado anterior, que es este, en el que se hace constar la obra realizada. Genial, y la declaración del impacto ambiental. Y luego sí que es verdad que te he dejado aquí, que ya no sé si dejártelo o no, dime si sí o si no, porque esto no me cuesta nada borrártelo. Te lo he puesto en pequeño, porque yo le he echado un vistazo, me lo he leído para recordar. El artículo 203 a 207 te lo he dejado aquí puesto, ¿vale? Para repaso, te lo dejo en letra más pequeñita por si te interesa tenerlo. Si no te interesa tenerlo, yo te lo borro, te doy la guía de soluciones sin estos. A mí me cuesta 0, ya está hecho. Y borrarlo me cuesta lo mismo, -1. No me cuesta para nada. Lo que tú me digas, yo te lo dejo o no, a tu gusto, ¿vale? Ahora me contestas. Pero aún así, nos volvemos a busca la incorrecta, sea la afirmación incorrecta. Y dices, vale, la primera me cuadra, 254.1, me va bien. La segunda dice, bien, la administración concedente mediante abonos parciales, 256.3, me vale. Y la tercera, que era, una vez percepcionado el contrato, el órgano de contratación siempre podrá, no, ese siempre no me gusta absolutamente para nada, es solo podrá introducir modificaciones. Entonces la incorrecta, porque yo me marco en el examen incorrecto, la incorrecta es la C, ¿vale? Estoy practicando, Marisa, estoy esperando que me llamen para el pasapalabra. Solo me falta vocalizar un poquito mejor, tengo que apuntarme a un logopeda y ya lo tengo hecho. Vamos a hacer el otro pasapalabra un día de estos, pero además a lectura rápida. Y nos lo pasamos bien, ¿vale? Valdemorro, Valdemordor, lo que tú quieras ponerle al ayuntamiento. Pregunta número 7. Señala la respuesta correcta en referencia al valor estimado del contrato del anuncio. Del contrato anunciado. Vale. Respuesta correcta al valor estimado del contrato del enunciado. Valor estimado, 5.538.630 euros, que ya en un principio hemos dicho que estaba sujeto a regulación armonizada. Perfecto. Podríamos sacar algo ahí, ¿vale? Podríamos tener algo claro. ¿Pero tú crees que este examen te va a ir por algo tan sencillo como eso? Por favor. Eso es para débiles. Saber que es sujeto a regulación armonizada o no, eso es de primero de oposición. Aquí no estamos jugando en ese nivel. Vamos un poquito más, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice. A. Según el valor estimado del contrato, este es susceptible de recurso especial en materia de contratación y deberá ser resuelto por el órgano de contratación correspondiente. B. Según el valor estimado del contrato, susceptible de recurso especial en materia de contratación y debe ser resuelto por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. O C. Según el valor estimado del contrato, es susceptible de recurso especial en materia de contratación y deberá ser resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Zaragoza. ¡Uy, cuidado! Entonces, ¿quién me resuelve el recurso especial en materia de contratación en este supuesto práctico que estamos en el Ayuntamiento de Valdemoro? ¿El órgano de contratación resuelve un recurso especial en materia de contratación? Suena raro, no suele. ¿El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón? Pues se parece bastante a uno que estoy buscando por ahí. O el Tribunal Superior de Justicia de Zaragoza. Quizás ese vendría después, ¿vale? ¿Con quién te quedarías tú? Muy bien, perfecto. Te da igual si un poquito, siendo malvado, si te da igual si no sabes dónde está Palencia. Te da igual si no sabes dónde está Aragón. Te da igual si no sabes dónde está Aínsa, ¿vale? Te puede dar igual muchas cosas. Porque si conoces la ley de contratos un poco, tú sabes que el propio órgano de contratación no resuelve un recurso especial en materia de contratación. Resuelve un órgano administrativo. Es un órgano independiente.
especializado en la ley de contratos. Y luego, si no estás de acuerdo con lo que resuelve ese órgano independiente, ese tribunal, entonces si no estás de acuerdo, ya sí que te vas a la vía contenciosa administrativa, ¿vale? Dependiendo a qué sección de qué juzgado te va a tocar. Entonces, claro, dices, vale, órgano de contratación, la A. No, la A no. Luego, Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. Podría valer. Tribunal Superior de Justicia de Zaragoza. Igual después, si no estoy de acuerdo con el recurso, con la resolución del recurso especial en materia de contratación. Vale. Perfecto. Vamos allá. Lo primero, valor estimado. ¿Qué es el valor estimado en los contratos de obra? Todo esto que te lo dejo aquí bien puesto. Obras, suministros, servicios, el órgano de contratación, incluir el importe total sin el IVA. Concesión de obras y concesión de servicios, concesión de obras, el importe neto, la cifra de negocio sin incluir el IVA. ¿Qué debe tenerse en cuenta? Además de los costes derivados y otros costes de material, servicios, gastos generales estructurales y beneficio industrial, opciones eventuales, prórroga del contrato, primas a candidatos y licitadores, si hay posibilidad de modificación del contrato, lo que viene en el artículo 204, y en el contrato de servicios y concesión de servicios, la mano de obra, costes laborales derivados. Y además, en este apartado 3 de este artículo tienes cuidado, que además el valor estimado en los contratos de concesión de obras o de concesión de servicios vas a tener en cuenta para el valor estimado todo esto: renta procedente del pago de tasas multas por los usuarios, pagos o ventajas financieras, valor de los subsidios o ventajas financieras, precio de la venta de cualquier activo que forme parte de la concesión, el valor de todos los suministros o servicios del poder adjudicador, bla, bla. Y luego este artículo sigue avanzando un montón en cuestión de cosas que tú tienes que tener en cuenta como órgano de contratación para el valor estimado del contrato, excluido el IVA. O sea, el importe total de lo que puede ser, para, dependiendo de lo que te sale, tienes ciertos umbrales para saber si estás en un abierto simplificado, sujeto a regulación armonizada, etcétera, etcétera. Bien, nosotros seguimos bajando por este artículo y llegamos ya al artículo 44, que está relacionado con el recurso especial en materia de contratación. Y te recuerdo que estamos en un contrato de concesión de obras, con los contratos para obras el valor estimado sea superior a... Estamos aquí abajo, perdón, he marcado el verde que no era. Aquí en amarillo. En los contratos de concesión de obras o concesión de servicios, valor estimado superen los 3 millones de euros. Genial, teníamos un contrato de 5.538.630 euros. Supera esa cantidad de sobra, por tanto se puede presentar un recurso especial en materia de contratación. Es más, es el único recurso que puedes presentar. Te olvidas de los recursos ordinarios. Por debajo de esta cantidad sí que podrías presentar un recurso de alzado potestativo de reposición, dependiendo del órgano que te resuelve. ¿Vale? Pero cuando ya superas estos umbrales, este valor estimado, superior a 3 millones de euros, entonces ya solo te queda recurso especial en materia de contratación. Bien, tú lo presentas porque no estás de acuerdo con alguna de las condiciones que tiene el contrato, desde el principio hasta el final, la adjudicación, los pliegos, el contrato, etcétera. Pero claro, ¿qué órgano? ¿Qué órgano? Pues seguimos bajando, pero es que como estamos en un ayuntamiento tenemos que echar un poquito más abajo. Si estamos en la Administración General del Estado, sería el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, artículo 45, pero no estamos en la Administración General del Estado. Estamos parte del artículo 46, que es Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Y me dice, en el ámbito de las comunidades autónomas, la competencia para resolver los recursos, debiendo crear un órgano independiente, presidente, que ostente cualificaciones jurídicas y profesionales. Vale, pero ¿quién? ¿Quién? No me lo dice la ley de contratos. Es que estoy en una comunidad autónoma. Entonces, ¿dónde me tengo que ir? A la legislación de la comunidad autónoma. Así que yo me voy a la ley 11/2023 del uso estratégico de contratación pública de la Comunidad de Aragón. Y en el artículo 117 me encuentro a este Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, que es el órgano colegiado especializado adscrito orgánicamente al departamento competente en materia de contratación pública, que goza de plena independencia funcional, ejercicio de sus competencias y revisión de los procedimientos de contratación. ¿Vale? Entonces nos volvemos. ¿Quién se va a encargar de resolver el recurso especial en materia de contratación en el Ayuntamiento de Valdemoro, que está dentro de la comunidad autónoma correspondiente? Pues el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. Y si no estás de acuerdo, ya lo más probable es que acabes en el Tribunal Superior de Justicia de Zaragoza. Vale, Ana, buenas noches. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se entiende? Que hemos presentado un recurso especial en materia de contratación, que si estuviésemos en la Administración General del Estado sería el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, ¿vale?
Sí, Miguel Ángel, sí. En cada ley de cada comunidad autónoma tenéis un tribunal. Hay que buscarlo, ¿vale? Siempre. Tener en cuenta, y esto lo estaba hablando esta mañana con otra persona, que tenemos, llamarlo un reino, el reino de España, vamos a ser así un poco medievales y feudales. Tenemos el reino de España, ¿vale? Que es central, que vale para todo, que tiene unos órganos. Pero luego, ¿qué tenemos? Tenemos 17 comunidades autónomas. Y aunque parezca mentira, y realmente no estemos en un estado federal, porque no lo estamos, eh, cada comunidad autónoma es como un mini reino. Es un copia-pega del reino principal. Y tiene prácticamente todo igual, los mismos órganos que en la Administración General del Estado, pero a nivel de comunidad autónoma. Entonces, si existe la Administración General del Estado, lo más normal es que dentro de la comunidad autónoma tengas el mismo órgano, pero encargado de esa comunidad autónoma. ¿Vale? Por eso en Aragón tenemos el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. Por eso en la Administración General del Estado tenemos el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Es lo mismo, pero a nivel de comunidad autónoma. Y cuidado, si te vas a comunidad autónoma o ayuntamientos, tienes que tener en cuenta la ley de contratos de la comunidad autónoma, la ley de función pública de la comunidad autónoma, la ley presupuestaria de la comunidad autónoma, porque va a regular partes que son exclusivas de la comunidad autónoma y las entidades locales que están dentro de esa comunidad autónoma. Cuidado. Y en lo que no regule nada de eso, entonces sí que nos vamos a la normativa general, la que es de ámbito estatal completo. Vale, seguimos. 8. ¿Cuál de las siguientes funciones no le hubiese correspondido a una mesa de contratación en la fase valoración de las ofertas? Lo que no le puede corresponder a una mesa de contratación, haciendas locales también. Lo que no le puede corresponder a una mesa de contratación, Cuidado. Primero, acordar la exclusión de los candidatos solicitadores que no acrediten el cumplimiento de requisitos previos, previo trámite de subsanación. Ha llegado la documentación de la empresa licitadora, la mesa de contratación ha abierto los sobres de forma electrónica, ha comprobado que faltan cosas, le ha hecho un trámite de subsanación y la empresa no ha presentado. Ahí la mesa de contratación ¿puede acordar la exclusión del candidato licitador que no ha presentado la documentación? Yo creo que sí que puede, ¿vale? Ahí sí que podría. Es una de las condiciones, una de las premisas, una de las potestades que tiene la mesa de contratación, ¿vale? Porque ha hecho su trabajo, ha pedido la documentación en modo subsanación, no ha llegado y la mesa dice, oye, no, fuera, hace un informe de que esta empresa no lo ha presentado, fuera. La B, exclusión, la firma de la exclusión de una oferta normalmente baja previa tramitación del procedimiento establecido. Cuidado. La exclusión como tal, la mesa de contratación se va a encargar de darse cuenta de que hay una oferta normalmente baja, oferta temeraria, por 10% porcentuales debajo del precio o el porcentual que corresponda, dependiendo de las empresas que se hayan presentado. Va a pedir informe del por qué esa empresa está licitando tan bajo y demás, pero ¿es su competencia firmar la exclusión o hace todo el informe y se lo pasa al órgano de contratación para que firme esa exclusión? Ahí te lo dejo. Luego la C, la propuesta al órgano de contratación de adjudicación del favor del contrato licitador que haya presentado la mejor oferta. Esta sí que es una de las competencias de la mesa de contratación. La mesa de contratación abre todos los sobres, ya sea los de personal, ya sea los de valoración directa y los de juicio de valor, los mira, los valora, los puntúa, hace una lista decreciente de las empresas. ¿Y eso qué hace?
se lo pasa al órgano de contratación, la propuesta al órgano de contratación para la adjudicación del contrato a favor del licitador. Esta sí que es una competencia de la mesa, ¿vale? Ahora vuelve a leer la pregunta. ¿Cuál de las siguientes funciones no hubiese correspondido a la mesa de contratación? Ah, no hubiese. Ahí estamos. No hubiese. Ofertas anormalmente bajas, artículo 149. Y también la forma de preparar, de darte cuenta de una oferta normalmente baja, lo tenemos en el reglamento de desarrollo, ¿vale? Dependiendo de cuántas empresas se hayan presentado una oferta, una empresa, dos empresas, tres empresas, más de cuatro empresas, y también si es únicamente a precio o si también hay otros criterios. Todo eso lo vemos en el reglamento. Aquí no he entrado tan a fondo. Si quieres algún día lo preparamos. Ofertas normalmente bajas. En los casos en que el órgano de contratación presuma de que una oferta resulta inviable por haber sido formulada en términos que la hacen normalmente baja, solo podrá excluirla del procedimiento de licitación previa tramitación del procedimiento que se establece en este artículo. Por eso la mesa de contratación, o en su defecto de que no haya el órgano de contratación, deberá identificar estas ofertas, normalmente va a ser la mesa, siempre que haya, ¿vale?, que están en presunción de anormalidad. Objetivos, permite identificar la oferta que se considera normal. La mesa de contratación va a hacer un informe. Si es un único criterio, que sea el del precio, parámetros y objetivos se establezcan reglamentariamente. Por eso nos vamos al reglamento. Si hay pluralidad de criterios de adjudicación, lo que se ponga en el contrato. La mesa de contratación, cuando hubiese identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, le va a dar un plazo suficiente para que se justifiquen y desglosen el por qué. Petición de la información debe formularse con claridad. Oye, dime por qué es tan bajo en estos valores. Y entonces la empresa tiene que justificar el porqué, el ahorro que permite el procedimiento de fabricación, soluciones técnicas aportadas, innovación y originalidad, etcétera, etcétera. Y aquí tienes las condiciones, luego que si lo presenta bien y si se puede echar para adelante ese proceso de contratación, se va a hacer, pero luego revisando a la empresa de si está cumpliendo con las condiciones, si se rechaza se va a motivar, etcétera, etcétera. La mesa de contratación en el 90% de los casos va a hacer la revisión y el informe del porqué, pero realmente es el órgano de contratación el que va a firmar la exclusión previa tramitación del procedimiento, artículo 149. Luego, bajando un poco, vamos al artículo 326, que ya vemos las mesas de contratación y las competencias de la mesa o las funciones de la misma, que es la calificación de la documentación acreditativa cumpliendo los requisitos previos, perfecto, ¿vale? Y que si no lo cumplen se le da subsanación y también lo puede echar si no da toda la documentación. La propuesta sobre la calificación de una oferta como normalmente baja previa tramitación del procedimiento a que se refiere es una cosa que le va a pasar la mesa al órgano de contratación que hace la propuesta. La propuesta, ¿vale? Cuidado. La propuesta, que la propuesta es distinto, ¿vale?, de el órgano de contratación que presuma ha sido formulada en términos, podrá excluirla. Y lo que es la mesa de contratación hace la propuesta. Quien la excluye realmente es el órgano de contratación. Y luego también hacen aquí la propuesta del órgano de contratación de adjudicación del contrato a favor del licitador que haya presentado la mejor oferta. ¿Vale? Genial. Entonces, la incorrecta es la exclusión, porque la exclusión no le corresponde a la mesa, sino al órgano de contratación. ¿Vale? Bien. 9. Penúltima, ya no nos queda absolutamente nada. Aurora, bienvenida, ¿vale? Para el final. Beso enorme, ya tú sabes por qué. La resolución de adjudicación debe ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada cuando. Cuidado, lee bien. ¿Qué me está diciendo? ¿Cuál de los procesos estamos dentro de la licitación? En la adjudicación, ¿vale? Adjudicación. Lo remarco otra vez, adjudicación. Cuidado, porque tú te has fijado y en tu cabeza hay una cosita que tú sabes que este contrato está sujeto a regulación armonizada. Ojo, pero no estamos en el final, ni en el principio con la licitación. Estamos en el paso de la adjudicación. Entonces, la resolución de adjudicación deberá ser motivada y notificada a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada ¿dónde? En el perfil, en 30 días, en el perfil, en 15 días o en el perfil y en el BOE en 15 días.
Vale, antes de contestar, tú sabes que el contrato está sujeto a regulación armonizada, porque lo hemos hablado al principio, porque se pasaba por 630 euros. La licitación, el anuncio de licitación, ¿dónde lo tendríamos que haber hecho? ¿Vale? ¿Dónde tendríamos que haber hecho el anuncio de licitación? Perfil, DUE, BOE o BOP, en este caso. ¿Vale? En los tres, en todas partes. ¿Sí? Vale. Ahora te voy a hacer otra pregunta. Es cuando formalicemos el contrato, el último paso ya final, cuando se formaliza esa firma ya que completa todo y ya puede iniciarse la ejecución del contrato, ¿dónde lo vamos a publicar? Cuando ya estamos al final de todo. Igual, en todas partes. ¿Vale? Si estamos al final de todo, cuando ya todo se ha resuelto, en las tres también. Perfil, BOEBOP y Diario Oficial de la Unión Europea. Acuérdate que primero va el Diario Oficial de la Unión Europea y luego hacia atrás. ¿Vale? Pero la pregunta no me está hablando ni de la licitación inicial del anuncio ni de la formalización final del contrato. Estamos a mitad. Estamos en la adjudicación. Solo la adjudicación. ¿Dónde publicamos la adjudicación? Ahora sí. ¿Vale? Ahora sí. Artículo 151, resolución y notificación de la adjudicación. La resolución de adjudicación deberá ser motivada, genial, y se notificará a candidatos y licitadores, genial, debiendo ser publicada únicamente, prácticamente, podría poner aquí, únicamente en el perfil del contratante en el plazo de 15 días naturales, que estamos en la ley de contratos. Esa notificación y publicación debe contener la información necesaria para que permita a los interesados interponer los recursos que crean convenientes, el recurso suficiente en relación con los candidatos descartados, respecto a los licitadores excluidos, y en todo caso sí que va a aparecer en esa comunicación el nombre del adjudicatario, características y ventajas que han hecho que se lleve el contrato. ¿Vale? La notificación se realizará por medios electrónicos, pero como estamos en un paso intermedio que solo les interesa a las personas que están dentro del procedimiento, ¿dónde lo vamos a hacer? En el perfil del contratante. Entonces, ¿cuándo? En el perfil del contratante en el plazo de 15 días, ¿vale? Sí, a ver, Pedro, yo también tiraría al BOP directamente, no al BOE, al BOP, ¿vale? Porque está dentro de una entidad local. Pero bueno, vamos a echarle un vistazo a la parte de contratos de tu comunidad autónoma por si acaso, ¿vale? Bien, última pregunta y te dejo ya tranquila para que te vayas a descansar y analizar todo este supuesto práctico. Esta pregunta está anulada en el examen oficial porque decían que está fuera de temario. Vale, me parece bien, pero para nosotros no está fuera de temario. Para nosotros está dentro, así que la mantenemos. Según el representante legal de la empresa adjudicataria, el contrato se entiende celebrado en Palencia. Vale, o sea, la empresa que es adjudicataria de la concesión de obras para esta residencia dice que se entiende celebrado en Palencia. ¿Por qué? ¿Está en lo cierto si en el clausurado no se indica tal extremo? A ver, tenemos un órgano de contratación que hace los pliegos, ¿vale? Tendrá una sede ese órgano de contratación en algún sitio. Luego tenemos una empresa que es Palentina de Construcción de Cibeles SL que tiene su sede social en Palencia. Entonces el representante legal, barriendo para su casa, dice, oye, como en los pliegos no dice dónde va a celebrarse el contrato, entiendo que va a ser en Palencia, que es donde a mí me conviene. ¿Está en lo cierto si en el pliego de causas administrativas particulares no se establece dónde se va a celebrar el contrato? Sí, porque la empresa adjudicataria tiene su sede social en Palencia, da igual donde se celebre el contrato, como si es
En Valencia te da lo mismo, te bajas ahí a hacerlo o no. El contrato se entiende celebrado en AINSA, sede del órgano de contratación. En Moscú. C de cabeza. Me gusta la C de cabeza. Sede del órgano de C de contratación, ¿vale? Artículo 36. Perfección de los contratos. Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores, acuerdo marco y sistema dinámico de adquisición, se perfeccionan con su formalización. Perfecto. Cuidado con este tipo de cositas, contratos menores, sistemas dinámicos y acuerdo marco. Los demás, todos con su formalización, ¿vale? Porque a veces cae. Lo que nos interesa es el apartado 4, que ya se nos va haciendo un poquito tarde, salvo que se indique otra cosa en su clausulado, en el pliego de cláusulas administrativas particulares, los contratos del sector público se entenderán celebrados en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación. O sea, que si no dice nada el pliego de cláusulas administrativas particulares, que va a ser en otro sitio, donde se entiende celebrado el contrato, donde está la sede del órgano de contratación. ¿Dónde está la sede del órgano de contratación según el supuesto práctico? En AINSA. Por tanto, el contrato se entiende celebrado en AINSA. ¿Vale? Recomendable la visita si no conocéis todavía AINSA. Es maravilloso. Y si tenéis tiempo para disfrutar del monte de alrededor, monte perdido, etc. Increíble. Bueno, y con esto ponemos fin a nuestro maravilloso cepomelo, supuesto práctico difícil de narices, que nos ha valido para repasar la concesión de obras. ¿Vale? Por eso en la primera pregunta te he dejado ya qué artículos íbamos a trabajar. Bueno, ya está. Segundo supuesto práctico del Ayuntamiento de Valdemoro, C1 libre, examen en el 2025. ¿Vale? Por lo demás, gracias por estar otro jueves más aquí conmigo. Gracias por hacérmelo pasar bien, porque a mí esto me entretiene mucho y me gusta pasar estos ratos contigo. Y si te vas con un poquito más de lo que llegaste a las 8 de la tarde, para mí el supuesto práctico es completamente válido. Por poquito que sea, a mí me vale. Pasos pequeños son igual de importantes para llegar a nuestra finalidad, que es conseguir la plaza definitiva, conseguir llegar a ser funcionarios de carrera. Beso enorme, descansa, que mañana se madruga. Bona nit.